Buenas tardes a todos, mi nombre es Erika Yolani Paila Osa y a continuación les voy a explicar. Bueno, para encontrar eso, entonces, los máximos, mínimos o puntos de silla de la función, lo que se va a hacer en primera instancia es obtener las primeras derivadas parciales. De esta manera se obtiene la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y. De acá podríamos ver entonces que al tener un logaritmo, su derivada sería 1 sobre el argumento de este logaritmo. También existiría la multiplicación por el logaritmo natural de 10. En este caso sería la base del logaritmo inicialmente y esto iría multiplicado entonces por la derivada del argumento de ese logaritmo. Como es la derivada parcial con respecto a x, entonces sería 2x. De la misma manera se realiza esto con respecto a y. Después de eso se encuentran las segundas derivadas parciales, de tal manera que se encuentre la derivada segunda con respecto a x y con respecto a y se hallan también las cruzadas, teniendo que en ambos casos va a ser igual a 0. Ya luego de esto, entonces se procede a igualar como tal las primeras derivadas parciales a 0. La derivada parcial con respecto a x de la función y la derivada parcial con respecto a y. Y para solucionar este sistema, lo que se hace es considerar que, dado que ambas expresiones van a ser iguales a 0, por lo tanto, esas expresiones se podrían igualar y por medio de simplificación, finalmente se podría encontrar que x debería ser igual a y. Ahora entonces, se empiezan a considerar los valores que pueden cumplir esta restricción. Y lo que pasaría si se evaluara entonces en la función, de tal manera que si x y y son negativos, no existiría ningún problema porque están elevados al cuadrado. Por lo tanto, estos dos términos siempre van a contribuir a incrementar el argumento de ese logaritmo, teniendo que el número más pequeño que podría tomar este logaritmo acá adentro sería S1 y eso se daría cuando x y y son iguales a 0. Entonces, de esta manera estamos contemplando que en 0,0 ese punto de esas coordenadas existe un valor crítico. Y debido al análisis que hicimos, también consideramos que es un mínimo. Sin embargo, también vamos a calcular el hessiano de la función o el determinante como tal. De tal manera que este sería igual entonces al producto entre las derivadas de segundo orden de x y de y. Y luego de esto, al evaluarlo en 0, encontraríamos que el resultado da 0,75. De tal manera que al ser un valor positivo, por medio del criterio de clasificación, nos encontraríamos ante un valor extremo, dado a que si fuera un valor negativo, entonces eso nos indicaría un punto de silla, y si fuera igual a 0 no habría un criterio para definirlo. Pero siendo positivo, entonces tenemos que nos vamos a encontrar frente a un valor extremo. Luego de eso, entonces, en la segunda derivada parcial con respecto a x, también evaluamos en 0 y al hacerlo nuevamente encontramos un valor positivo. Cuando esto sucede, lo que nos indica es que el valor encontrado es un mínimo. Si fuera un valor negativo, esto nos indicaría que nos encontraríamos ante un máximo. De esta manera, entonces sí se puede concluir que efectivamente en 0,0 se encontrará un mínimo. Luego, por medio de GeoGebra, procedemos a graficar esa función de dos variables y podemos observar
que definitivamente en el punto 0,0,0 se está dando un valor para esa gráfica. Ya de ahí empieza a crecer en torno a ese valor de manera ascendente sobre el eje Z. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias.